darles un anuncio, hermanos. El día 29 de agosto tendremos bautismo. Por favor, consideren esa fecha, el 29, va a haber bautismo. En realidad, el local donde vamos a ir es un local bastante amplio y esperamos contar con todos los que están aquí. Y aquellos que no quieren ir, no pueden ir, también esperamos que la próxima semana se animen, ¿no? Eh, es nuestra tarea como cristianos animar a los hermanos que se van a bautizar, porque nos identificamos con ellos en el cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, realmente mi hermano se va a bautizar, voy a estar presente, ¿no? Y eso amerita el hecho de compañerismo. Recuerden que hay también el tiempo de coinonía que tenemos, ¿no? Servirnos algo juntos, comer juntos, participar en juegos, dinámicas. Es muy salir del estrés del tiempo que no, a veces nos encerramos ahí, ¿no? Hay personas que prefieren quedarse en su casa, no compartir con los hermanos y no es bueno, tenemos oportunidades para hacerlo. Amén, hermanos. El día 29 de agosto entonces tendremos bautismo Dios mediante. Es decir, todo depende del Señor, ya el local está separado por la gracia del Señor. Tenemos que saber cuántas personas van a ir para las movilidades. Tenemos que saber también cuántas personas van a ir porque hay una cuestión logística de por medio, ¿no? Entonces, ¿cuántos de aquí se animan? Levanten la mano para que tomemos una foto y el que no quiere levantar la mano, ayúdele, levántele la mano ahí. Bueno, entonces vamos a animar a nuestros hermanos que se van a bautizar y vamos a orar también por ellos, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales orar hoy y les hemos estado mandando también algunos flyers de el orar por Colombia. Realmente es lo que está pasando ahí es tremendo, es indescriptible el sufrimiento de lo que sucede en esos lugares donde realmente pasan cosas como esto, ¿no? Y también llevarnos a nosotros a pensar de que todos estos acontecimientos nos están hablando de algo. Así que cuando veas estas cosas sabrás que el fin se acerca. No sabemos cuándo, no podemos poner fecha. No, pero estas cosas nos hablan y se está intensificando más y más todas las cosas que el Señor ha dicho en su palabra. La maldad acrecentándose, la maldad está llegando al punto del cual niños están entrando a un cuadro de maldad terrible, asesinato, niños matando, niños de 11 años acribillando, realmente es terrible. Y personas mayores abusando a los niños, matrimonios del mismo sexo, terrible, ¿no? Terrible, está ocurriendo, hermano. Se veía muy lejos, pero ya se está dando. Bueno, vamos a ir en medio de todo esto, en medio de todo lo que significa el mover social de una manera tan terrible. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a todo esto? Por eso vamos a estudiar a partir de esta semana el libro de Pedro, donde realmente es interesante que nosotros sabemos que tenemos que enfrentar dificultades y que usted y yo somos peregrinos en esta tierra, somos no ciudadanos estables de esta tierra porque vamos a partir en algún momento, pero hay una ciudadanía que es ciudadanía eterna. Entonces vamos a ver el primer tema que nos concierne en esta noche, es ¿por qué hablar de la identidad? Usted sabe que el diablo muchas veces usa el fracaso de entender la identidad y la baja estima que uno tiene a veces, lo hace que el enemigo lo aplaste más, ¿no? Y de eso se aprovechan muchos cuando hablan del machismo, por decir. ¿Cuántos varones que no conocen al Señor o conociendo al Señor son machistas, ¿no? Y aplastan a la mujer. O cuántas mujeres que también entran en el cuadro del feminismo, ¿no? Terrible.
Entonces, muchas de estas cosas que las personas anhelan es por la falta de identidad. Ellos saben quiénes son. ¿Quién son? Es decir, la identidad nos da el valor para vivir en medio de situaciones difíciles. Nuestra identidad nos debe llevar a enfrentar con valor lo que son las crisis que muchas veces enfrentamos. La identidad entonces nos llena de valor. Y vamos a ver en el capítulo 1, versículos 1 y 2 de Primera de Pedro. Estos versículos, por cierto, en la carta de Pedro, nos va a invitar a reflexionar sobre nuestra condición de lo que somos, forasteros, en un mundo que a menudo no comprende nuestra fe. En un mundo que no comprende nuestra fe. Aún podemos sentir la presión de conformarnos, de encajar. Y este pasaje nos recuerda que la verdadera esencia reside en la identidad. Esa identidad muy profunda de que somos ciudadanos del cielo. Por eso los primeros discípulos de Jesús no tenían muy miedo a morir. ¿Por qué? Porque habían entendido tan claramente, Jesús les dijo, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No? Entonces, el ciudadano del cielo sabe que está de paso aquí, sabe. Por eso no se aferra a este mundo. Por eso la Biblia nos habla claramente, ¿no? Que el que se aferra a este mundo realmente no está entendiendo lo que es un ciudadano del cielo. Estamos de paso aquí, somos peregrinos. Y en cada lucha, cada desánimo, Pedro va a hacer un llamado a sostenernos, a estarnos firmes. Recordar que no estamos solos y que cada paso que damos aquí es como una travesía, un testimonio de esperanza, de amor en medio de la adversidad. Esto es, o sea, tenemos que entender claramente esto. Pedro escribe a los creyentes que estaban experimentando presiones del mundo. Lo vamos a ver esto en 1 Pedro capítulo 2, versículos 12 y 3 y 4. También estaban sufriendo presiones de la propia carne. ¿Usted lucha con la carne o no lucha con la carne? Luchamos con la carne. Hasta que no muramos, vamos a luchar con la carne. ¿No? Vamos a luchar con la carne. Y también estos discípulos estaban enfrentando pruebas, pruebas terribles. Y también experimentando persecuciones. Entonces, a esto les escriben. Y si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, ¿cuántos no experimentamos presiones del mundo? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos luchamos con la carne? ¿Cuántas veces pasamos pruebas? ¿Cuántas veces pasamos persecuciones? ¿No? Sí. Y entonces tenemos que entender que esta carta Pedro le escribe en ese sentido. Por eso el apóstol aquí anima a los creyentes y lo hace de diferentes maneras. Primero, recuerda su identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Entonces, recuerda que el fin del mundo se acerca. Todo es transitorio, hermano. No hay nada permanente aquí. En tercer lugar, recuerda que hay una recompensa que se va a obtener en el cielo. Estas tres cosas Pedro lo va a hablar para animarnos a vivir con fuerza y valor. Animarnos a vivir. Hermano, esto es tan importante, la identidad es importante, lo vamos a ver aquí. Recuerda que el fin del mundo se acerca, recuerda que habrá una recompensa en el cielo. Y por eso Pedro escribe, dice, hay razón para poder hacer frente a la adversidad. Y entonces va a describir la identidad del creyente de tres maneras. El creyente es escogido por Dios. El creyente es expatriado en este mundo. El creyente es bendecido espiritualmente. Entonces, vamos a ver entonces esto. Es realmente muy, pero muy importante entender que uno es escogido por Dios, que uno es expatriado en este mundo. No es tu patria perenne en este mundo. No, no, no. Tú estás de paso. Y la tercera es que el creyente es bendecido espiritualmente.
Entonces estas tres cosas lo vamos a ver en esta noche. El creyente es escogido por Dios. Miren, la primera cosa, Pedro fue escogido personalmente por Cristo y seguramente esta experiencia que tuvo Pedro lo hace reflexionar en esta doctrina de la elección, llegando a entender que esto era cierto en cada creyente. Entonces, esta elección va más allá de nuestras imperfecciones, de nuestras luchas, y nos habla de un llamado a vivir en la luz de la relación íntima con Dios. Sí, hay una elección. Usted ha sido elegido por Dios. Eh, y en este mundo, a menudo nos sentimos insuficientes, pero aquí Pedro nos hace recordar que nuestra valía inherente en los ojos del Creador, nos anima a abrazar la transformación del Espíritu Santo que nos ofrece a vivir cada día como un reflejo de amor incondicional. Es decir, si tú has sido elegido como hijo de Dios, tú tienes que entender que tienes el privilegio de llamar a Dios Padre, de tener los beneficios de un hijo de Dios. Entonces, cuando tú no sabes quién eres, entonces va a tener un gran problema. Vamos a leer en Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro. ¿Lo tenemos? ¿Quiénes tienen Biblia? Levanten la mano los que tienen Biblia. No celulares, Biblia. Biblia, muy bien. Entonces, miren ustedes cómo hasta en eso estamos olvidando traer nuestra Biblia. ¿Qué tal si alguna vez le digo, a ver hermano tal, lea su Biblia? Y sorpresa de sorpresa, y queda grabado y sale por el internet, sale por el Facebook, que usted no trajo Biblia, ¿no? Sería una buena forma de alentar a los hermanos a traer su Biblia. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estos dos versículos nomás vamos a tratar aquí. En primer lugar, dice que hemos sido elegidos por Dios. Ahora, ¿sobre qué base te elige Dios? ¿Sobre qué base somos elegidos por Dios para salvación? ¿Cómo le hace Dios para elegir? Pedro responde de dos maneras, dos maneras. La primera, según la presciencia de Dios Padre. O sea, que se refiere no al conocimiento que Dios tiene de lo que la persona va a hacer frente al Evangelio. No, no se está refiriendo a eso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Sino que Dios tiene un propósito eterno y aquel que hace todas las cosas según su voluntad, te ha elegido para que tú hagas su voluntad. ¿Qué te parece? No te he elegido porque eres lo máximo. No te he elegido porque Dios vio en ti un carácter muy bueno. No te eligió por eso. Porque cuando no entendemos la elección, no entendemos la razón de vivir en esta tierra. Dios te ha elegido ¿para qué? Para que hagas su voluntad. Dios te ha elegido para los propósitos eternos de Él. Y aquí hay una lucha constante sobre la elección. Por eso alguna persona dice, Dios nos eligió para vida y al otro los eligió para infierno. No dice la Biblia eso. No dice. Hay que buscar algunos textos para tratar de decir, aquí está hablando de una elección de Dios en el sentido de elección para el cielo y el infierno. No hay tal cosa. El hecho que tú entiendas que eres elegido por Dios es para que hagas su voluntad. Y hay personas que a veces se jactan.
cuando dice yo soy cristiano, soy elegido. Y ellos no, son paganos, no son elegidos. No es así, no es así, hermano. Entonces, el Señor nos habla que el conocimiento anticipado de su determinado consejo que Él tenía, que Él tiene, lo hizo con el propósito de llevarte a ti y a mí a que hagamos su voluntad. Sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando tú entiendes que eres elegido por Dios, ¿qué va a haber en tu vida? Un deseo de hacer la voluntad de Dios. No tu capricho, no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Eres elegido para hacer la voluntad de Dios. La segunda cosa que Pedro dice, que hemos sido elegidos por el preconocimiento de Dios, pero es la santificación del Espíritu. Es decir, la santificación se refiere a ese proceso de purificación y de ser separados para Dios. Y es un proceso en que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, nos cambia y nos va formando conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que hace. O sea, Dios te eligió para hacerte conforme a la imagen de Cristo. Y el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estoy siendo moldeado a la imagen de Cristo? ¿Cuánto tengo de Cristo en mi vida? ¿Y cómo sabes que tienes de Cristo en tu vida? Algunos van a decir, no, no hago milagro, no hago sanidad. No, 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 no. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere? ¿Mm? ¿Sí? Y Juan va a decirnos en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho, ¿qué? Fruto. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, lo que entendemos en el proceso del trabajo del Espíritu Santo es que Él trabaja en nuestro corazón y nos cambia. Si tú sigues siendo el mismo de antes, hay un problema serio. Hay un problema serio, porque la sangre de Cristo se refiere a ese sacrificio en la cruz que pagó por nuestros pecados el Señor. Y esa sangre nos limpia de nuestros pecados y nos permite acercarnos a Dios sin vergüenza y sin contaminación. O sea, Dios nos elige para hacer su voluntad. Dios nos elige para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entendamos esto. Entonces, si no se está dando esto en nuestra vida, hay preocupación. ¿A quién me estoy pareciendo? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos que lo acusaban de muchas cosas? ¿Qué les dijo? Vosotros sois hijos de vuestro padre, ¿qué? El diablo. ¿Por qué? Porque se nota en las obras que hacen. ¿Se da cuenta? O sea, cuando Pedro va a decir que realmente somos elegidos por Dios, entendamos la cuestión de la elección, porque a veces eligió a Jacob y a Esaú lo menospreció, lo rechazó. No, ¿por qué lo desechó a Esaú? Porque Esaú era carnal, Esaú era un hombre lascivioso, y lo dice el libro de Hebreos. Entonces nosotros tenemos que entender que Esaú no hizo la voluntad de Dios. Del principio, ¿qué dijo Esaú cuando le dijeron sobre el plato de lentejas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En otras palabras, ¿qué dijo Esaú? ¿Sabe que no me interesa la primogenitura? Me interesa el plato de lentejas. O sea, se preocupó por el vientre, no por hacer la voluntad de Dios. Entendamos esto, querido hermano. Cuando uno dice que es cristiano, uno tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo comienza a santificarlo. Por eso el proceso de santificación es importante en nuestra vida. Lo que éramos antes ya no lo somos. ¿Y por qué? ¿Porque tú te esforzaste en cambiar? No, porque dejaste que el Espíritu Santo, ¿por qué dice San Pablo? Vivan llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que trabaja en nuestras vidas. Y entonces nos separa del mundo, nos renueva espiritualmente, nos purifica en medio de la nueva naturaleza. Es el Espíritu Santo el que hace.
Entonces, Dios te eligió para que seas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo y Dios comienza el trabajo de santificación en tu vida para que te parezcas a Cristo. Claro que sí. Esto es el tema interesante que nosotros debemos entender. Y el propósito de la elección, ¿cuál es? La obediencia. Dios nos llama a obedecerle. En primer lugar, debemos obedecer a Dios en el sentido de que debemos someternos al Evangelio y no procurar ganar nuestra salvación, porque no podemos. Y en segundo lugar, debemos obedecer a Dios en cuanto a nuestro comportamiento, a nuestra vida. Sí, andad como hijos de luz, ¿cierto? Andad en el Espíritu, no en la carne. Qué tremendo. Y esto requiere obediencia, obediencia. O sea, el propósito de la elección es para que le obedezcamos. Y cuando vemos en el libro de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 22, Pedro enfatiza la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Es decir, somos elegidos por Dios, sí, pero ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Claro, si me amas, ¿qué dice el Señor? Obedece mis mandamientos, ¿o no? Y aquí hay un gran problema porque alguna persona dice, los mandamientos del Señor son 10 mandamientos. No, hay más mandamientos. Pero que esos 10 mandamientos nos hacen ver cómo está nuestra vida. Y cuidado, porque alguna persona dice, no somos legalistas. No, 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 un momento. Nadie te dice que te sale por la ley, sino que la ley es lo que Dios ha puesto para que nosotros obedezcamos y sepamos que realmente estamos obedeciendo a Dios. Estamos cumpliendo. No es porque la ley te salva de ninguna manera. No, la ley es buena, es santa, es agradable. Y ahí nos damos cuenta. ¿Es correcto adorar ídolos? No. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Cierto? Dios es celoso. Y entonces esto nos sirve ver si nosotros somos idólatras o no. Y la tercera cosa en cuanto a la elección es la limpieza. Somos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cristo nos santifica, nos justifica, pero su sangre nos limpia. Escucha bien. ¿Se acuerdan que dice Juan? Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cristo te salva, pero la sangre de Cristo te limpia. Por eso es interesante cuando uno ve cómo aún el enemigo no quiere que uno entienda. Hay muchos cánticos, muchas canciones, muchos himnos que hablan de la sangre de Cristo. Y hoy ya no se habla mucho de eso. ¿Por qué? Es que hemos caído en el hecho de no entender que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Querido hermano, Pedro nos recuerda que nuestras vidas deben ser santificadas. Dios nos llama a ser separados del mundo y vivir para Él. Debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y nos cambie y que nos haga conforme a la imagen de Cristo. No, yo me parezco al hermano tal. No, no, Dios no te mandó a que te parezcas al hermano tal. ¿No? ¿Qué dijo Pablo? Imítenme a mí como yo a quién? A Cristo. Y Pablo era un modelo de imitar porque Pablo imitaba a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo importante aquí, la lectura de la Biblia, la oración, el compañerismo con otros cristianos, las disciplinas espirituales, nos ayudan en este proceso de santificación. Claro que sí. ¿Cómo sabes que estás andando bien? Si no es por la palabra de Dios, que es como un espejo para nuestra alma. ¿Cómo sabes que tienes intimidad con Dios si no oras? ¿Cómo sabes que el compañerismo entre cristianos es importante? Porque dice la Biblia, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran qué cosa, amor los unos con los otros. ¿Cierto? Y hay otras disciplinas que nos ayudan cuando participamos en la cena del Señor. Lo hacemos como cuerpo de Cristo. Cuando nos bautizamos y nos somos insertados como en la iglesia local para trabajar con ella. Es interesante.
Y allí, porque la iglesia ¿de quién es? Es del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, se le aparece Jesús camino a Damasco. ¿Qué dijo Jesús a Saulo? ¿Por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Cierto? ¿Y a quién perseguía Saulo? A la iglesia del Señor, a los creyentes. Querido hermano, la segunda cosa que vemos aquí es que el creyente es expatriado en este mundo. Pedro usa dos términos. Los expatriados, es decir, expatriado es un extranjero, alguien que vive al lado de otros, pero no es conciudadano. La palabra expatriado significa extranjero o forastero. Así que usted es forastero, usted es extranjero. Qué interesante cuando Dios dice, ustedes deben tratar bien al extranjero. Sí, lo dije. En el Antiguo Testamento, vea, lo que tenían que hacer con el extranjero trae bendición. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque nos hablamos de que somos extranjeros. Tú y yo somos extranjeros. Somos extranjeros, somos forasteros, somos expatriados. Nuestra patria celestial está ahí arriba. ¿Se da cuenta, hermano? Y esto es importantísimo. Los cristianos que Pedro está escribiendo no eran originarios de ese lugar. Habían sido dispersados. Se habían establecido ahí como resultado de la persecución. Por eso Pedro dice, a los expatriados, a los que no están en su patria. Estos habían huido para evitar la persecución. Y estaban en diferentes lugares y Pedro les escribe a ellos. Y les recuerda a estos creyentes que viven aquí en esta tierra, pero son peregrinos. Son peregrinos. Cuando tú no entiendes que eres peregrino, te vas a aferrar a este mundo. Te vas a aferrar, hermano. Vas a querer hacer las cosas de este mundo. Vas a querer agradar a este mundo. Sí. ¿Se acuerdan cuando el diablo con Jesús ahí en la tentación? ¿Se acuerdan? ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Porque a mí me ha sido entregado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué le ofreció todos los reinos del mundo? Querido hermano, cuando tú no entiendes tu ciudadanía, te vas a aferrar a este mundo. Y el que ama este mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo dice el libro de Juan, la carta de Juan. Y entonces, cuando nos hizo ciudadanos del cielo, cuando nos trasladó del reino de Satanás al reino de Cristo, como dice el libro de Colosenses, en Colosenses 1:13. Dios nos ha trasladado del reino de Cristo, del diablo, al reino de Cristo. Usted ha sido trasladado al reino de Cristo. ¿Y cómo tiene que vivir? En base a ese reino. No como antes, agradando al diablo. Porque el enemigo de cristiano, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? El mundo, la carne y el diablo. Hermanos, tenemos que entender claramente esto. Ahora dice, a los expatriados, de la dispersión. Aunque esta palabra se atribuía a los que vivían fuera de Palestina, Pedro la usa aquí. ¿Para qué? Para mostrar que este término significa regados o sembrados. Así. Los de la dispersión, los que han sido sembrados en otro lugar, los que han sido regados por otro lugar. Sí, Pedro se refiere a los cristianos que estaban dispersos en diferentes lugares del Imperio Romano. Y estos cristianos habían sido expulsados de sus hogares. ¿A causa de qué? De su fe. Querido hermano, a veces se pregunta, ¿por qué antiguamente se bautizaban rápidamente los que creían? ¿Saben por qué? Porque se notaban que eran cristianos. ¿Cómo? Los bautizaban inmediatamente y hacían públicamente su confesión a Cristo. Y eso significaba, te botaban del trabajo, te botaban de tu hogar, te quitaban la herencia. Y entonces esa gente comenzó a huir porque había persecución. Tiempo de Diocleciano, tiempo de Decio, emperadores romanos, tiempo mismo de Nerón. Los perseguían a los cristianos para matarlos. ¿Sí?
Aquel que encuentres un escrito, mátalo. Capturen a aquellos cristianos que tienen manuscritos y llévenlos al circo romano. Tremendo. Entonces, Dios te ha puesto a ti en el mundo. Nos ha puesto a nosotros. ¿Sabe por qué? A ti te hizo nacer aquí en Bolivia, a mí en otro país, a otro en otro país. Sí, sí, sí. Pero el propósito es que donde estemos seamos luz y sal, donde quiera que vivamos, como expatriados. Somos de esta tierra. Padre, guárdalos. Sí, ¿por qué oró Jesús en el Juan 17? Sí, porque estos no son de esta tierra. Líbralos del mal. Sí, Señor, guárdalos. Son peregrinos. Y entonces tenemos que entender que esto es un recordatorio de que nuestra fe en Cristo puede llevarnos a enfrentar pruebas, sufrimientos. Pedro anima a los cristianos que estaban dispersos a tener esperanza y perseverar en su fe. Su mensaje es un llamado a vivir como forasteros en esta tierra, en este mundo, pero siempre mirando hacia nuestra ciudadanía celestial. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Lo de arriba es esperanzador, lo de esta tierra no, porque todo esto será destruido, habrá nuevo cielo y nueva tierra. No puedes esperanzarte en lo que está por fenecer, esperánzate en aquello que es futuro, glorioso. Sí. ¿Y sabe qué? El creyente haya la vida difícil en este mundo porque ya no es parte de este mundo y es rechazado por este mundo. El mundo odia al cristiano. Sí. Un pastor decía, cuando el mundo te aplaude, preocúpate. Sí. Claro. Porque va a aplaudir el mundo lo que es de él. Sí. El mundo odia al cristianismo. Odia. Sí. Dese cuenta usted, ha salido una publicación de un hombre en el alto, ya leña para todos los cristianos. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta usted? Aunque este sea difícil soportar, debemos aceptar vivir como Dios quiere para poder dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Y en tercer lugar, el creyente es bendecido espiritualmente. ¿Sabe? Recuerda tu identidad, hermano. Recuerda tu identidad. Tu identidad es importante que tú la entiendas. Eres bendecido espiritualmente. Pedro no menciona explícitamente, pero podemos notar dos grandes bendiciones que Pedro desea para los creyentes, que dice gracia y paz. Gracia y paz. La palabra gracia tiene que ver con un regalo que usted y yo no merecemos. Esto describe la salvación, pero también las demás bendiciones que Dios nos da en este mundo. Como hijo de Dios, como elegido, Dios te ha bendecido. Y es tremendo saber que vivimos bajo el favor de Dios y podemos contar con el apoyo de Él en cualquier momento. ¿Qué decía Pablo cuando pidió 3 veces que le quitaran el aguijón? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Sabe usted? Algunos dicen que Pablo tenía malaria, que Pablo le dolía mucho la cabeza. Otros dicen que Pablo le recordaba mucho lo que había pasado con Esteban cuando lo dio su voto para matar a Esteban. Sí. Y hay otro que dice algo más, digamos, él hace un estudio del griego y dice más profundo, y dice que el problema de Pablo era su temperamento. Pablo tenía un temperamento bastante fuerte. Es lo que dice Samuel Pérez Milos en su libro. Pero es tremendo, ¿por qué? Porque Pablo enfrentó a Pedro y prácticamente le llamó hipócrita. ¿Por qué te comportas como judío cuando estás con los judíos y con los gentiles cuando estás con los gentiles? Haces caer a los hermanos. ¿Se acuerdan? Bernabé, quiero llevar a Juan Marco al segundo viaje, me dice, no va. Así era Pablo. No va. Y Bernabé dijo, lo llevamos, no va con nosotros. Y Bernabé y Pablo se separaron. Y allí dice el texto que casi se enfrentan los dos. Pablo tenía, y por eso Pablo oraba, Dios quítame, quítame. ¿Cuántos tienen un temperamento fuerte aquí? ¿Ah? No levante la mano, por favor, por favor. ¿Cuántos luchamos con eso?
¿Cuántos? Es terrible. Es terrible lo que Pablo tenía. Y Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios se conducía. Pablo era un hombre que se basaba sobre la gracia de Dios. Porque él no podía vencer ese aguijón. ¿Y sabe cuál era ese aguijón? Nunca pide el aguijón de Pablo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque era un mensajero de Satanás que lo bofeteaba cada vez. ¿Mm? Por eso alguno dice, Señor, dame el aguijón de Pablo. No pida eso, hermano. No pida eso. No, no. Y también pide paz. Gracia y paz. Es decir, la paz apunta a tranquilidad que uno siente sabiendo que Dios, usted tiene paz si Dios está con usted. Sí. Usted tiene paz con Dios y la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, esa paz nos hace vivir con confianza en este mundo. Dios no es egoísta, no es mezquino con las bendiciones. Él bendice a sus hijos y lo hace abundantemente. Porque dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas, o sea, abundantes. Pedro nos invita aquí a que tomemos en cuenta nuestra identidad. ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes? Elegido por Dios. Eres elegido por Dios. ¿Y qué más eres? No, no, lo que hemos estado viendo. ¿Qué más es? Expatriado. Eres elegido, eres expatriado, no perteneces ya, no, este mundo estás viviendo aquí de paso. Y lo tercero, tienes la bendición de Dios. ¿Qué te parece? ¿Puedes vivir confiado así? Claro que sí, claro que sí. Podemos vivir confiados así. Pedro entonces quiere que abracemos esa identidad y así encontramos consuelo y esperanza sabiendo que cada desafío que enfrentamos es parte del propósito de Dios y un propósito mayor. Acuérdate de esto, caminemos juntos, apoyándonos unos a otros en este camino de nuestra ciudadanía eterna. Cuando hablamos como cristianos, querido hermano, nos edificamos unos a otros, estamos edificándonos para lo que será nuestro futuro. Ese futuro glorioso. No es fácil ser creyente, no es fácil. No es fácil. Triste es cuando se le dice, si te conviertes a Cristo, todas las cosas te van a ir bien. ¿Es verdad eso? No, hermano, es falso, es falso. Pero hay una teología de la prosperidad que dice que te va a ir bien en todo, uy, vas a tener chequera en todos los bancos de aquí de Bolivia, vas a tener autos últimos modelos y todo lo que, todo, todo, todo. Y te ofrecen todo de maravilla. No es así, hermano. No es así. Que Dios bendice, gloria a Dios por ello. Pero muchas veces la vida es difícil. Hay muchas dificultades. Pero el gran privilegio es que eres creyente. Y estos privilegios sobrepasan a las pruebas. Sepáis que es necesario sufrir por un poco de tiempo y después la gloria. Pero como tú entiendes quién eres, vas a vivir con tranquilidad. Y debemos dar gracias a Dios de que somos sus hijos y vivamos como tales. Vivamos como hijos de Dios, ¿no? Vivamos como hijos de Dios, sabiendo quiénes somos y a dónde vamos. Si sabes quién eres y a dónde vas, vive con tranquilidad. Pase lo que pase, Dios está al control. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra y tu palabra nos alienta a que podamos vivir esperanzados, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de enfermedades, aún en medio de penurias, de tristezas, debemos vivir con esperanza. Padre, gracias porque a través de este estudio nos haces ver nuestra identidad. Y qué hermoso es entender nuestra identidad para que así podamos vivir como hombres y mujeres confiados que tenemos un Padre que nunca nos abandona porque Dios no abandona a sus hijos.
Gloria sea dada a tu nombre y tú siempre tienes, Señor, el sustento que darle a tus hijos. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque a veces nuestra incredulidad nos aparta de lo que es nuestra identidad. Gracias, Padre, porque eres tú quien abre el camino de bendición a tus hijos y nos exhortas, como en este caso el apóstol Pedro, a vivir con esperanza. Gloria sea tu nombre, en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermano. Le damos un fuerte aplauso al Señor, Él es digno.